Fe y razón. Pensé mucho acerca de cómo poder hablar de este tema. En una primera instancia dije, podemos hacer una revisión acerca de los debates en la historia, porque este tema entre fe y razón no es un tema que surge este siglo, es un tema que surge desde el principio. Si la fe por medio de la cual creemos es algo que proviene del intelecto o no, o si por mucho tiempo se debatió si la razón nos permitía conocer al Señor, o hay algunas razones que no son accesibles a nuestra razón y que tienen que ser tomadas en fe sin ninguna discusión, porque no hay nada que decir al respecto, lo tienes que creer porque lo dice la Biblia y así nada más. Entonces pensé en hacer toda una revisión de esas cosas, pero la verdad es que en el día a día, en las conversaciones que tenemos con el taxista que nos trajo para acá, o con nuestros vecinos, o en la escuela, normalmente no hablamos de debates históricos, normalmente no hablamos de cuestiones filosóficas y el problema ontológico del ser y no sé qué, sino que hablamos de cosas más sencillas. Y creo que este tema de fe y razón puede abordarse desde esa perspectiva muy sesuda, pero también puede abordarse desde esta otra perspectiva que creo yo que tiene que ver más con nuestro entendimiento diario. Así que pues vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias porque eres bueno. Ponemos este tiempo en tus manos. Creemos que tú eres suficiente para todo y creemos que nos has dado un cerebro, un entendimiento, el cual tú quieres transformar para que podamos estar alineados con tu voluntad. Yo te ruego que nos des la certeza de tu amor en este tiempo y que en esa certeza podamos recibir lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. La fe cristiana es una fe real y racional. El problema es que hay una creencia, eso de que para ser cristiano tienes que apagar el cerebro. Y no creo que sea un mal, es decir, creo que ha venido ese atributo, se le ha pegado esa característica al cristianismo de que tienes que ser bruto para ser cristiano. No tanto por lo que la Biblia enseña, sino por lo que como creyentes hemos mostrado muchas veces. Así que el día de hoy yo quisiera que revisáramos lo que la palabra enseña acerca de la fe y el entendimiento. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Ustedes saben que Hebreos 11 es el capítulo que se conoce como el capítulo de la fe. Tenemos a un montón de personajes y todo lo que hicieron por la fe que habían recibido. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí quisiera centrarme en este primer punto. Dice, por la fe entendemos. Y la palabra entendemos habla de percibir con la mente. Podríamos traducirlo también como pensar. O sea, la fe lo que hace en el creyente es hacerlo pensar. A veces creemos que es justo lo inverso. No pienses, tú por fe, no le pienses tanto, tú dale por fe. Cuando lo que la palabra enseña es que por la fe más bien pensamos. Lo opuesto a la fe, en el contraste que Pablo hace, no es el pensamiento, sino la vista. Pablo dice, porque andamos no por vista, sino por fe. No dice andamos por fe, no por mente o por pensamiento. O sea, lo contrario, lo opuesto a la fe no es el entendimiento o el pensar o el razonar, sino el ver, el reaccionar ante
ante nuestros sentidos. No sé si tú recuerdas la escena en la que Pedro está en la barca, Jesús viene caminando, esto está en Mateo capítulo 14, Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro, bueno, después de espantarse, Jesús dice, soy yo, no teman, y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. ¿Y qué crees que hace Pedro? Cree. Y por eso baja. Eso es fe. ¿Escuchó? Creyó, baja, empieza a caminar sobre el mar. Pero no es que está en el mar y se pone a pensar, las partículas que sostienen mi cuerpo, a ver si la tensión superficial es equivalente a... No está pensando cuál es su problema. Está viendo. Y empieza a ver la tormenta, empieza a ver las olas, empieza a ver todo y entonces se hunde. Y Jesús le dice, hombre de mucho pensamiento. No le dice hombre de mucho pensamiento, le dice hombre de poca fe. El problema no es el pensamiento, sino el reaccionar a sus estímulos visuales. Déjame ponerte en Mateo capítulo 6. Jesús hace una declaración, yo creo, revolucionaria en este sentido. En Mateo capítulo 6, en el versículo 25, Jesús está hablando del dinero y las riquezas. Y la verdad es que así como tú y yo batallamos por que hay que corretear la chuleta y porque tenemos que pagar la renta y porque tenemos que pagar las medicinas y los antibióticos y tenemos cuentas que pagar y eso no se termina nunca y no importa cuánto ganes, siempre queda un poquito menos, siempre es insuficiente. Si tuviera un poquito más, eso les pasa a todas las personas y sucedía desde el tiempo del Señor. Había esas preocupaciones. En el versículo 25 de Mateo 6, Jesús les dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos, en estos momentos difíciles, en que te encuentras en una situación en que tus recursos son insuficientes, y podríamos extenderlo a muchas áreas, no solo recursos económicos. Cuando crees que ya no puedes, que no te alcanza, Jesús lo que les dice es, considera los lirios del campo. O sea, básicamente lo que les está diciendo es, a ver, piensen chicos, piensen, ¿qué vale más, una persona o una flor? No, pues una persona. Ok, entonces piensa, deduce, considera. Si Dios viste a los lirios del campo, que hoy están y mañana desaparecen, ¿cómo no va a estar pendiente de ti? Jesús no les dice, pues tengan fe, esfuércense, tengan fe. No, es un proceso que los llama a pensar. A ver, considera. Haz memoria. El problema del cristianismo el día de hoy, creo, es precisamente la falta de considerar, la falta de meditar, no el exceso de razonamiento. El problema de fe que hay en la iglesia en general no está porque, lo que pasa es que antes había mucha ignorancia en la gente y por eso la gente vivía por fe. Ahora la gente es más educada, tiene más acceso al conocimiento, por eso ya no tiene fe. Todo lo contrario. El problema de la falta de fe el día de hoy en la iglesia es falta de razonamiento, falta de
meditar en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho y considerarlo en una base real, no en una base abstracta. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que te dicen, tu ácido úrico está en las nubes. Si comes un pedacito de carne, vas a despedazar tu vida. Tú lo crees, ves los análisis, la evidencia, crees en el doctor que te lo está diciendo y crees, realmente has creído, ok, no tengo que comer carne porque me hace daño, no voy a volver a comer carne, me hace daño. Pero supongamos que vas a un lugar y todo el mundo está comiendo arrachera o un buen corte de carne o algo así. ¿Qué es lo primero que tus sentidos van a decir? A lo mejor no es para tanto. Igual y un pedacito no pasa nada. O sea, tantito y con mucha agua para que se diluya. O sea, puedes empezar a tratar de encontrar alguna razón, pero ¿qué está pasando? Estás caminando por vista, es decir, estás caminando por tus sentidos, por tus pasiones, no estás pensando, no estás recordando. Los análisis dieron esto. El veredicto de los análisis fue este, el tratamiento es este y el resultado, si no lo obedezco, va a ser este. Por eso tus sentidos alteran lo que habías creído. Y por eso las dietas se rompen y por eso los compromisos fallan. Nos pasa eso. Ya no voy a hacer esto. Este es un pecado delante de Dios. Ya no lo quiero hacer. Creo que es un pecado, pero luego viene la vista y nos seduce y entonces no pensamos. El problema fundamental, yo creo, no es demasiado pensar, sino justamente todo lo contrario. Hay veces que la realidad no parece ser tan real, pero cuando piensas, cuando razonas, todo vuelve a acomodarse. La fe genuina, la fe cristiana, porque hay muchos tipos de fe. Pero la fe genuina, la fe bíblica, la fe cristiana es un motivador a reflexionar y a pensar. No es algo a ciegas, y perdón por decirlo así, pero a lo menso. No, todo lo contrario. Número 2, ahí mismo en Hebreos 11 dice, por la fe en el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El proceso de investigación normalmente sigue esto, ¿no? Tú tienes un fenómeno y luego tienes una posible explicación, una teoría, una hipótesis de dónde partes. Esto pasa, debe ser por esta razón. Y luego todo el proceso de investigación lo que hace es confirmar o negar este primer planteamiento. Si lo confirmas, pues dices, bueno, sí, mi primera impresión era correcta y esto sucede porque esto pasa. Si lo confirmas, pues vuelves a plantear otra hipótesis y vuelves a hacer todo un proceso de investigación para ver si lo confirmas o no. Ese es básicamente el proceso bajo el cual se investiga en casi todas las áreas. Bueno, la Biblia lo que está diciendo es que por la fe nosotros entendemos, percibimos con el entendimiento, con la mente, pensamos, nos damos cuenta. No es que creemos, sino, sumas, restas, calculas, ¿y cuál es el resultado al que llegas? Que el universo fue constituido de modo que lo que hay fue creado por Dios. Básicamente eso es lo que dice el versículo 3. Y yo era ateo. Bueno, quería ser ateo. Una de mis metas era ser ateo. Desde que era niño yo quería vehementemente ser ateo. Entonces traté de leer todo lo necesario para poder refutar todo lo que tenía que ver con creación o creacionismo o iglesia. Pero siempre hay algo que queda incompleto. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo parece diseñado. La creación está diseñada, tiene algo que la ha diseñado.
Es más probable que una bomba explote en una imprenta y de la explosión se forme la Biblia de Gutenberg. O sea, explotó y con toda la tinta y los papeles, ¡pum! Mira, cayó una Biblia de Gutenberg, ¿no? A que la vida se genere de manera espontánea. Estadísticamente es más probable. Si Dios existe o no, no hay forma de probarlo. No existe una forma de comprobar eso. Es un planteamiento del cual tú partes. ¿Te acuerdas? Este es el problema. Hay un mundo. Mi hipótesis, hay Dios. La hipótesis de alguien más, no hay Dios. Bueno, investiguemos para ver cuál es la explicación que provee más evidencia y explica mejor lo que estamos tratando de investigar. Según la explicación de aquel que es ateo, todo sucede sin ninguna explicación. Todos son moléculas, átomos, combinaciones químicas que se fueron mezclando y de pronto, ¡pum!, apareció la vida y la vida pues fue evolucionando, fue creciendo, desarrollándose y de pronto pues un microorganismo acuático se volvió anfibio y luego esto y luego y de todos modos no hay explicación para nada. No existe justicia, no existe bien, no existe mal. O sea, bajo esa explicación, bajo ese parámetro, no existe el amor. Es solo un asunto químico. No existe la honra. No existe la traición. Todo es un asunto químico. Todo es un asunto X. El problema es que yo he sentido amor, que va más allá de algo lógico o es algo más profundo. Yo he sentido injusticia y he sentido el anhelo de justicia en mí o en otros. Cuando alguien abraza este otro sistema, no debería tener derecho, pues para empezar, ¿cómo estás razonando si eres una mezcla nomás al azar de moléculas? ¿Cómo confías en el razonamiento de un proceso aleatorio de moléculas? ¿Cómo puedes reclamar una injusticia? Hace un par de años, en El Cairo, hubo una convención de Naciones Unidas acerca de los derechos humanos y se planteaba la necesidad de legislar el trato a la mujer en Medio Oriente, que pudieran votar, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los argumentos que se presentaba en contra de esta demanda era que estos valores, que la mujer vote, que la mujer decida con quién casarse, que etcétera, etcétera, esos son valores occidentales. Ahora pregunto, ¿son valores occidentales o es que hay bien y hay mal? Y que es malo que una niña de 8 años esté casada con un tipo de 57. ¿Son valores occidentales? ¿Es una cuestión cultural? ¿O es que está mal y hay algo que está bien? Bueno, bajo la premisa de que el mundo existió porque pues, no había nada y de pronto todo explotó, bajo esa premisa, pues no es malo. De hecho, no sería malo tampoco que un hombre quisiera estar con una cabra o con... O sea, no es malo. Nada más es una nueva forma de vivir. Pero no corresponde con la realidad. Porque mi mente demanda justicia. Porque hay algo en mí que es más que átomos. No corresponde con la realidad. No es que decidí así abiertamente negar eso. No, es que no corresponde con la realidad. Pero si tomo el otro aspecto, que hay un Dios creador y que hay un modelo que ha dejado este Dios creador bajo el cual la vida funciona de una manera más ordenada. Si empiezo a considerar todas esas cosas, mi único resultado lógico es que alguien creó todo esto. Todo lo que vemos parte de un algo y tiene un propósito. El evolucionismo requiere que creas también, es fe, porque tienes que creer lo que otros han dicho, que han investigado. Un amigo que es
súper ateo, alguna vez le pregunté, a ver, tú dime, ¿tú has visto algún proceso evolutivo? No. Entonces, estás ejerciendo fe. No, pero hay gente que lo ha visto. ¿Conoces a alguien que ha visto un proceso evolutivo? No, pero hay científicos que han investigado. ¿Conoces algún científico que haya investigado eso? O sea, ¿lo conoces? No. Entonces tú estás ejerciendo fe. Estás creyéndole a alguien. Yo también estoy creyéndole a alguien. Los dos caminamos por fe, nada más que yo estoy admitiendo que es fe y tú crees que es ciencia. Pero de todos modos, sigues caminando en fe. ¿Cuál es el resultado de tu fe y cuál es el resultado de mi fe? Mi fe me mueve a cuidar y a proteger a mi esposa y a mis hijos. Tu fe está, según los planteamientos evolucionistas, tu fe es simplemente un asunto de supervivencia. Y tú cuidas a tus hijos nomás porque quieres, pues, que quede tu descendencia. No hay amor, no existe. Entonces, no corresponde con la realidad. Por fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios plantea las cosas de esta manera? ¿No podría Dios aparecerse cada 15 días? ¿No? Así, ¡pum! Aquí estoy, sí existo, ¿no? Y hacer un truco o algo y que la gente diga, no, pues sí, no podemos negarlo, ahí está. O sea, ¿por qué Dios lo hace de esta manera? Porque eso sería estar por vista, no por fe. El problema es que si Dios se aparece, también probablemente Satanás podría aparecerse. Hacemos esto por fe. ¿Cuál es el propósito? Ahí en Hebreos 11, pero en el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe que pone en acción mi entendimiento, acerca de lo que me rodea y me muestra que lo que me rodea no es explicable por sí mismo, sino que tiene que haber algo. Esta fe me mueve a ver que ese algo es un alguien que además quiere tener comunión conmigo. O sea, no es un teísmo, sino estamos hablando del cristianismo. La fe que descansa en este Dios amoroso que desea tener comunión conmigo. Dios quiere que le busque, Dios quiere que encuentre en Él todo el deleite y que Él es galardonador de los que le buscan. El amor funciona porque Dios es amor. La amistad funciona porque Dios es amigo. No es un algo, es un alguien. Si no, no hay explicación a lo que tú y yo vivimos día con día con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, déjame resumir y ya vamos a terminar. La fe no pide que desenganche mi mente. ¿Te imaginas si te dijeran, hay un restaurante buenísimo, te va a encantar la comida, órale, va, te subes al coche y te arrancas? ¿Llegarías a algún lado? Pues a algún lado sí, pero quién sabe a dónde. Si te dicen, hay un restaurante buenísimo, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Dónde? Luego preguntas a otro, oye, ¿es cierto que ese restaurante es buenísimo? Buscas evidencia. Sí, ya hay varios que saben que sí. Ok, entonces, ¿dónde es? No, pues es la dirección. A ver, ¿dónde estás? Buscas en el teléfono, ahí está, pum, guíame y vámonos. La palabra de Dios dice eso. La fe no es, pues ahí voy a buscar a Dios. No. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, tu entendimiento te muestra que está ahí. No sales a lo menso a buscar a Dios.
Sabes, tu entendimiento ha trabajado, hay evidencia, volteas alrededor y dices, no hay otra explicación que satisfaga esto. Eso es lo que a mí me pasó. Yo probé de todo, pero nada podía satisfacerme realmente. Había siempre un anhelo, un hueco, una necesidad, una frustración. Recién encontré unos videos de hace años, de cuando iba a venir a México. Y hay unas escenas que yo veo y digo, ¿y por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué le hablé así a esa persona? ¿Por qué? O sea, no me cabe en la cabeza. Es que es eso. No estaba poniendo en acción mi entendimiento. Estaba actuando en mis emociones, en mis pasiones, en mis instintos. Y eso no me llevaba a ningún lado. El día en que el pastor Héctor Hermosillo predicaba Marcos 3 y hablaba de Jesucristo, mi corazón, que es algo más que un asunto químico, algo muy profundo en mí me decía, esto es, aquí está. Y dije, ok, Dios está, Dios es, lo creo. Y esa fe me ha llevado a vivir en un nuevo entendimiento. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 1 de Pedro 3:15, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Ahí es la palabra apología, de donde viene la palabra apologética. Esta es una conferencia de apologética. Y parte de acá, de esta idea de defender la fe. Pero lo que Pedro dice es, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El propósito de la apologética no es tener un argumento que pueda hacer callar a mi oponente. No es parecer más inteligente. No es ganar una discusión, sino presentar un argumento, presentar una evidencia, presentar una razón de la esperanza que hay en mí. Pero te digo una cosa, no hay esperanza si yo mismo no echamos a andar nuestro entendimiento. La fe tiene, digamos, 3 etapas a las que nos mueve. La primera es esta, el entendimiento. Entiendes algo. La segunda es la convicción. Ya no solo lo entiendes, ahora lo crees en verdad. Pero la tercera es el compromiso. Es como cuando eliges un doctor. Cuando eliges un doctor, ¿cómo lo eliges? Pues por referencias, si te dicen fulanito, y vas, haces tu investigación, ¿no? Y entiendes que es un buen doctor. Ya es el primer paso. El segundo paso es la convicción. Ahora el doctor te dice, mira, te tienes que tomar estas pastillas, pero vamos a tener que operar dentro de un mes. Y aquí está. Lo crees, empiezas a tomar las pastillas, empiezas a hacer la dieta que te pide, todo. Pero dentro de un mes ya no es solamente entendimiento, convicción, sino ahora es compromiso. Ahora te pones en la plancha para que saquen el cuchillo y te abran. Ya estás poniéndote ahí, es compromiso, en verdad lo has asumido. Y seguramente cuando estás ahí en la plancha y que sacan el cuchillo, ¿qué crees? Ves el cuchillo y dices, no sé por qué estoy haciendo esto, no debería hacerlo. ¿Para qué vine? ¿Pero qué es eso? ¿Nueva evidencia? ¿Nuevo entendimiento? No, vista. Si vuelves a considerar, no, es que me dijo que si no me quita eso, va a poner... Ok, ya, lo máximo pides más anestesia y ya. Espiritualmente Dios quiere movernos del entendimiento, lo que la palabra de Dios habla. ¿En qué idioma crees que está? En un idioma en que podemos entender. Por eso no es un mantra,
Así que tú lee, mira, no importa si no entiendes, tú léele, ¿no? Y pon audio, que vaya leyendo la grabadora, y tú ve escuchando y así. No es un mantra. Primero entiendes, luego lo crees, y luego te comprometes con esa verdad. Por eso dice Pedro, lo primero es santificar tu corazón. Ahí, 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, tu corazón tiene que estar gobernado por el Señor. Y ustedes saben que en la Biblia, cuando se habla de corazón, se habla de sentimientos y se habla de pensamientos. Santifica al Señor. Ahí nuestra mente tiene que ser renovada. El cristiano promedio vive mal, vive sin esperanza, porque no piensa sus decisiones, no considera a Dios. Camina, entre comillas, por fe. ¿Vas a hacer ese negocio? Pues por fe le voy a dar. A ver, ¿ya consideraste al Señor? Dios te está dirigiendo, Dios te está moviendo. En mi oficina, la mayor parte de las consejerías que atiendo son personas que están viviendo consecuencias de malas decisiones. Y muchos de ellos ya cristianos. ¿Tú crees que un hombre que está perdiendo su familia por el adulterio, cuando ya está todo reventado, cuando ya todo está mal, no dice, debí haberlo pensado mejor? Si hubiera sabido que estas iban a ser las consecuencias. Alguien que es adicto y está luchando y viviendo la miseria al ser consumido por su adicción, ¿no crees que dice, debí haberlo pensado? Es que sí, la verdad, lo que Dios quiere es que conozcas la verdad, entiendas la verdad, seas convencido por la verdad y luego tengas un compromiso por la verdad. Y entonces alguien va a preguntarte, oye, ¿de dónde sale toda la esperanza que tienes en medio del problema que estás viviendo? Y entonces vas a poder presentar razón de la esperanza que hay en ti. Pero si eres un cristiano que anda dando vueltas y tumbos y rebotas aquí, rebotas allá, hay golpes, malas decisiones, todo el tiempo mal, ¿qué esperanza puedes presentar? Para terminar, acompáñame por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo la escribe desde la cárcel, poco antes de ser ejecutado. Pablo ya está a punto de morir. Y en el versículo 4 le da algunas instrucciones que son analogías. Son analogías de cómo vivir la vida en Cristo, la vida en la fe. Y lo primero que le dice, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como en un ejército, un soldado no, si te envían a un país en guerra, no llegas a ese país en guerra y dices, pues voy a poner una tortillería aquí, mientras tanto, como hay gente alrededor, así voy a ahorrar unos pesos. No te enredas en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Así, Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en las cosas del mundo. Tienes a alguien a quien agradar. ¿Y te acuerdas cómo se agrada a Dios? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no te enredes en las cosas de este mundo. Verso 5. Ahora la analogía cambia del ámbito militar al ámbito del deporte. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, ¿quieres una corona? Tienes que luchar legítimamente. ¿Te acuerdas de hace unos años? Creo que sí, me decían ayer que fue Madrazo, que creo en París o algo así. Se metió a una carrera, avanzó 200 metros, se salió de la carrera, tomó un taxi, lo llevó hasta la meta, unas cuadras antes de la meta, se bajó, se metió a la carrera de nuevo y pues llegó entre los primeros. Lo malo es que lo cacharon. ¿Sabes qué? No se puede hacer trampa en el caminar cristiano.
La corona está reservada para los que luchan legítimamente. No podemos hacer trampa. ¿Quieres vivir bien? Pues tienes que pensar bien. ¿Quieres tener buen fruto de tu vida? Pues tienes que pensar tus decisiones. La verdad es que si tú dijiste, me voy a hacer cristiano, así ya no tengo que pensar, nomás tengo que creer. Esa es cualquier otra religión, excepto la religión de la que Pablo habla, de la que la Biblia habla, la que Cristo vino a entregarnos. La fe que nos sostiene en Cristo no es una fe irracional. Y no hay forma de brincarte el proceso del entendimiento. Necesitamos pensar. Pues sí, ¿por qué crees que te digo? ¿Por qué crees que está tan devaluada la moneda del cristianismo? Porque tristemente muchos de los cristianos, yo lo veo porque te digo, recibo a gente en mi oficina y nomás digo, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando. No estaba pensando. Y la última analogía que Pablo hace, dice en el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sabes qué? ¿Quieres tener buen fruto de tu fe? Tienes que trabajar, no para ser salvo, ya eres salvo. Pero una vez que has sido salvo, que has creído, ahora necesitas convencerte y comprometerte y entonces vas a tener buen fruto. Versículo 7 de 2 Timoteo 2 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Una vez más, Pablo no le dice, y esto es así porque lo digo yo. Le dice, considera. ¿Tú crees en serio que un militar se enreda en los negocios del mundo? No. Ok. Entonces, ¿tú crees que como creyentes podríamos hacerlo? Piensa. No me respondas así al aventón. Piensa. ¿Tú crees que se puede cosechar sin haber sembrado? Piensa. No me contestes al aventón. ¿Tú crees que se puede recibir una corona si no has luchado legítimamente? ¿Que Dios puede ser burlado? Piensa. Entonces Pablo le dice, considera esto. Considera y el Señor te dé entendimiento. Entonces, si has tomado decisiones malas y el día de hoy estás realmente viviendo un tiempo oscuro y ya nadie te cree ni que seas cristiano y los que creen que eres cristiano, lo menos que quieren es acercarse a tu fe por el resultado que ven, es tiempo de arrepentirse. Si estás viviendo en pecado, considera, ¿neta? ¿Has creído? ¿Has creído el Evangelio? Que Dios se hizo hombre, vino a la tierra, pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Por amor, para pagar el precio de tus pecados. ¿Neta crees que estar libre es estar en pecado? Considera, suma. ¿Dónde te va a llevar eso? ¿Qué resultados vas a tener? Y ni siquiera lo tienes que imaginar. Considera cómo ha sido tu vida cuando otras veces has estado en esa misma situación y bajo ese mismo pecado. El grave problema es que el pecado enturbia nuestro pensamiento. Por eso necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado día con día. La palabra de Dios es esa agua que puede renovar y limpiar nuestro entendimiento. No se trata de dejar de pensar, todo lo contrario. Ya es tiempo de que como creyentes pensemos bien y comencemos a meditar si en verdad eso es lo que Dios quiere. Es más, vete un paso más atrás. Vuelve a pensar, ¿Dios existe? Vuelve a pensarlo. Si existe, ¿es el Dios de la Biblia? Vuelve a considerarlo. La evidencia es abrumadora, pero la tienes que encontrar tú. Piensa, es lo primero que Dios quiere. Por la fe entendemos. ¿Crees en el Hijo de Dios? Ok, comienza ahí. Vamos a orar. Señor, nuestro entendimiento es pequeño, limitado y además es torpe. Nuestro entendimiento nos ha llevado por caminos donde hemos deshonrado tu nombre, caminos donde hemos deshonrado no solo tu nombre, tu sacrificio, sino también
la poca honra que nosotros portábamos, la honra de nuestra familia. Pero tú no quieres quitarnos nuestro entendimiento, sino renovarlo. Tú quieres encender la luz para que veamos con claridad. Ayúdanos, Señor, a pensar en verdad, a pensar cada movimiento y cada cosa que tenemos que hacer, a pensar sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Gracias, Señor, porque lo primero que podemos ver al considerar esto es el gran amor que nos has tenido. Haz tu obra en nosotros, quita todo lo que estorba, contesta nuestras preguntas, Señor. Tenemos muchas dudas acerca de la creación, acerca del comportamiento de las cosas, acerca de muchas cosas tenemos dudas. Pero acudimos a ti, porque tú eres quien posee todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, Señor. Sujetamos nuestra vida a tu voluntad de manera racional y consciente, porque eso es lo bueno para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.